Mis padres se divorciaron en 1997, cuando yo tenía unos 7 años. Era lo suficientemente grande para entender que las cosas estaban cambiando, pero no lo suficiente para comprender por qué. A pesar de que decidieron terminar su matrimonio, lograron seguir siendo amigos, lo que lo hizo un poco más fácil para mí y mis hermanas. Después del divorcio, mi mamá se mudó y nos llevó con ella a la vieja casa de mis abuelos. Mis abuelos se habían mudado hacía poco a un nuevo lugar, pero fueron muy amables y nos dejaron quedarnos en su antigua casa. No era la casa en la que crecí, pero al menos teníamos un lugar seguro a donde ir. En fin, terminamos viviendo en esa casa durante unos 5 años. Éramos yo, mi mamá, mis 2 hermanas mayores y nuestra perra. No recuerdo exactamente cuándo sucedieron todas las cosas que les voy a contar, pero les juro que cada palabra es verdad. La casa tenía 3 pisos, la planta baja, el sótano y el piso superior donde dormíamos mis hermanas y yo. El sótano, sin embargo, era otra historia. Era el lugar más aterrador de toda la casa. Recuerdo que mi corazón se aceleraba cada vez que tenía que bajar, incluso si solo era para buscar algo para mi mamá. Las escaleras iban desde el sótano hasta el primer piso, y luego subían en espiral hasta el segundo piso. Unas cuantas veces por semana, se podían escuchar pasos que subían lentamente desde el sótano, se detenían brevemente en el primer piso y luego continuaban hasta el segundo piso. Los pasos se detenían en la habitación de mi hermana mayor, pero a veces se detenían afuera de mi habitación o de la de mi otra hermana. Todas lo oíamos, y siempre nos daba escalofríos. A mi mamá no le gustaba hablar de eso, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Pero mis hermanas y yo no podíamos evitar hablar de ello al día siguiente, para confirmar que no estábamos imaginando cosas. Nuestra perra nunca bajaba al sótano. Lo odiaba tanto como nosotras. Muchas cosas pequeñas y extrañas sucedían allí abajo. La luz se apagaba sola. Las cosas se movían y a menudo podíamos oír ruidos incluso cuando no había nadie. Una noche, mis hermanas y yo estábamos jugando con walkie-talkies, tratando de encontrar la frecuencia de la policía local. Era algo que a los niños les gustaba hacer en los 90. Pero esta vez, la voz en el walkie-talkie sonaba diferente, mucho más clara y cercana, casi como si estuviera en la habitación con nosotras. Decía todo tipo de cosas raras, pero lo que más nos asustó fue cuando le habló directamente a mi hermana mayor. Dijo que iba a lastimarla, e incluso dijo su nombre. Estábamos aterrorizadas, así que apagamos el walkie-talkie lo más rápido que pudimos. Entonces, ni siquiera un minuto después, nuestra perra corrió a nuestra habitación, ladrando como loca a la nada. Se quedó mirando la esquina de la habitación, gruñendo y ladrando al espacio vacío. Nuestra perra era grande y nos protegía mucho a nosotras, las niñas, pero nunca había actuado así antes. Seguía ladrando y no se apartaba de nuestro lado, como si nos estuviera protegiendo de algo que no podíamos ver. Otra vez, solo estábamos mi mamá y yo en casa. Mis hermanas y nuestra perra estaban fuera. Yo estaba jugando en mi habitación en el segundo piso, y mi mamá estaba haciendo sus cosas. De repente, oí pasos muy fuertes que venían del sótano. Aunque yo estaba en mi habitación, en el piso de arriba, el sonido era tan fuerte, que era como si alguien estuviera casi corriendo por las escaleras desde el sótano, y luego subiendo al segundo piso. Sonaban tan pesados, y sabía que no podía ser mi mamá, ya que ella nunca camina así. Los pasos llegaron hasta afuera de mi habitación, y de repente se detuvieron. Entonces, de la nada, mi puerta se cerró de golpe con mucha fuerza. Hizo un ruido tan fuerte que grité y empecé a llorar. Estaba tan asustada, no entendía qué estaba pasando. Mi mamá me oyó y subió corriendo las escaleras lo más rápido que pudo. Intentó abrir la puerta, pero no se movía. Era como si estuviera cerrada por dentro, pero yo sabía que esa puerta ni siquiera tenía cerradura. Mi mamá siguió intentando abrirla a la fuerza, y podía oírla gritando mi nombre, pero la puerta simplemente no se movía. Mi mamá me gritó que mantuviera la calma mientras ella bajaba corriendo a buscar herramientas para romper la puerta. Entonces, la puerta se abrió de repente sola. En otra ocasión, mis hermanas y la perra estaban fuera, y había una gran tormenta.
Pero por alguna razón, esa noche me asustaban mucho los truenos. Nunca antes ni después me habían asustado los truenos, pero esa noche, estaba aterrorizada. Y al mismo tiempo, empezaron a pasar cosas extrañas en el sótano. Oímos cosas que se tiraban en el sótano y el sonido de cristales rotos. A la mañana siguiente, encontramos cristales rotos y cosas esparcidas por todas partes, tal como lo habíamos oído. Muchas otras cosas pequeñas y extrañas sucedieron a lo largo de los años, pero estas son las que recuerdo con más claridad. Siempre parecía peor cuando nuestra perra no estaba. Como si lo que fuera, supiera que nos sentíamos menos protegidas. Vivimos en esa casa desde 1997 hasta 2002. Aunque fue hace años, todavía pienso en ello a veces. Los recuerdos son tan vívidos, y me pregunto si había algo en esa casa que nunca entenderemos. Viví en una casa bastante grande por unos 10 años. La casa tenía mucho espacio, y una de las partes más grandes era el sótano. Pero mi papá siempre me decía que no bajara ahí de noche. Incluso durante el día, alguien siempre me acompañaba si tenía que bajar. El sótano era oscuro, incluso con las luces encendidas. Mi papá siempre fue la persona más valiente que conocí, y nunca parecía tenerle miedo a nada. Pero noté que cada vez que bajaba al sótano, siempre llevaba a nuestro perro, Max, con él. Era alrededor del 2012, y tenía un amigo que se quedaba a dormir. Mi amigo ideó un plan para que bajáramos al sótano, aunque mi papá había dicho que nadie tenía permitido ir allí. Esperamos hasta que mi papá y mis hermanas se durmieran, y luego comenzamos a bajar al sótano. Había unos 12 escalones que conducían hacia abajo, y cuando llegamos al fondo, el piso estaba frío y duro. Llevábamos linternas con nosotros para que si mi papá se despertaba y iba a la cocina, no viera ninguna luz encendida. En el sótano, había unas 3 habitaciones, un baño y nuestro cuarto de lavado, además de una gran área abierta justo al entrar. Mi papá siempre me decía que no entrara en 2 de las habitaciones de ahí abajo. Cuando le preguntaba por qué, simplemente decía que era porque había vidrios adentro. Pero decidí ignorar eso y entré en esas habitaciones. Mi amigo y yo entramos en la primera habitación, pero estaba llena de cajas y cosas almacenadas. Era bastante aburrido para nosotros, así que decidimos revisar la siguiente habitación. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse un poco extrañas. Tan pronto como entramos, escuchamos algunos ruidos raros. Pensamos que podría ser mi papá, así que nos detuvimos y esperamos a que los ruidos desaparecieran. Los ruidos cesaron, así que salimos de la habitación y fuimos al cuarto de lavado, que conducía al baño si seguías caminando derecho. Entré al baño y el espejo del botiquín se abrió. No pensé mucho en ello y simplemente lo cerré. Entonces, de repente, mi amigo tiró de mi camisa y dijo que creía haber escuchado a mi papá bajar las escaleras. Me preparé para meterme en problemas por romper las reglas y grité, ¿papá? Pero no había nadie allí. Pensé que mi amigo podría estar haciéndome una broma. Pero luego escuchamos más ruidos provenientes de la misma segunda habitación en la que habíamos entrado. Volví a entrar para ver si era mi papá, pero en cambio vi que la puerta del calentador estaba abierta. Fui a cerrar la puerta, pero mi amigo dijo que tenía una sensación extraña, así que se quedó junto a la puerta de la habitación. Después de cerrar la puerta, me di la vuelta y vi que la cara de mi amigo se ponía pálida. Estaba señalando detrás de mí. Me di la vuelta y vi una figura oscura. Ambos gritamos tan fuerte como pudimos y corrimos hacia las escaleras. Mi amigo corrió primero, y yo lo seguí justo detrás de él. Podíamos oír a la figura corriendo por las escaleras detrás de nosotros. Cuando llegamos arriba, cerramos la puerta de golpe. Todo el ruido despertó a mi papá, y le contamos lo que había sucedido. Dijo que le había pedido a un amigo que viniera y se escondiera en el sótano para ver si yo rompía las reglas. Pero 5 años después, mi papá me dijo que no era su amigo después de todo. Dijo que la casa estaba embrujada, pero no quiso decírmelo en ese entonces, porque no quería asustarme tanto como para que ya no quisiera vivir allí.
El 6 de agosto, estaba en el sótano de mi mamá lavando ropa. Mi novio estaba de viaje por trabajo, así que estábamos en videollamada para mantenernos en contacto. Apoyé mi celular en una botella de detergente para que me pudiera ver mientras separaba la ropa. Mientras me agachaba, vio algo detrás de mí y me dijo que me moviera. Luego tomó una captura de pantalla de lo que vio y esperó hasta que subiera las escaleras antes de enviármela. Supongo que no quería asustarme demasiado. Pero cuando me envió la foto, juro que había una cara al fondo. Dijo que no había editado la imagen, y le creo, ya que no podría haber hecho todo eso en tan solo unos minutos de todos modos. Unos días después, estaba en casa de mi novio. Ambos estábamos enfermos, y duermo mejor cuando estoy con él, así que pasé unas horas durmiendo allí. Pero al despertar, me sentí muy inquieta, como si alguien nos estuviera observando, así que le conté a mi novio. Él le restó importancia y luego me dejó en casa, ya que tenía que ir a trabajar. Ya en mi casa, estaba acostada en mi cama, hablando con mi hermana menor. Casualmente levanté la vista y vi una cruz en el techo. Nada del otro mundo, ¿verdad? Solo una cruz. Bueno, desde donde yo estaba acostada, la cruz estaba invertida. Ver la cruz invertida me hizo un nudo en el estómago. Era como si todos mis miedos se hubieran vuelto realidad de repente. No podía quitarme la sensación de que lo que sea que estuviera en mi casa intentaba decirme algo. Algo oscuro. Inmediatamente llamé a mi novio para contarle lo que había visto. Intentó calmarme, pero también pude escuchar la preocupación en su voz. Decidí que no iba a dormir sola. Me quedé en la habitación de mi hermana, esperando que eso me ayudara a sentirme más segura. Pero la sensación de ser observada nunca me abandonó del todo. Sabía que tenía que hacer algo para protegerme. Ya fuera conseguir que bendijeran mi casa o encontrar alguna otra forma de combatir esta presencia. Era la primera vez que realmente sentía que me enfrentaba a algo que no entendía, algo que parecía decidido a asustarme. Todavía uso mi collar con la cruz todas las noches, con la esperanza de que me mantenga a salvo. Pase lo que pase, sé que no puedo dejar que este miedo me controle. En 2007, cuando tenía unos 12 años, mi familia viajó a Key Biscayne, Florida. Nos acompañaron algunos de mis primos y amigos de la familia, lo que lo hizo aún más emocionante. En el resort, a mis primos y a mí nos encantaba pasar tiempo en el club infantil, era como un pequeño paraíso para nosotros. Siempre había juegos, como juegos de mesa, manualidades y actividades grupales, que nos mantenían ocupados todo el día. El director del club infantil, encargado de cuidarnos y dirigir las actividades, se llamaba Daniel. Tenía unos 40 años, era muy alto y delgado, y le faltaba bastante pelo. Mirando hacia atrás, me sorprende lo inconsciente e ingenua que era ante el peligro cuando era niña. Estoy segura de que la mayoría de los niños eran iguales, pero aún así es impactante pensarlo. Si conociera a este tipo ahora, no querría ni estar a 2 metros de él, pero a los 12 años, pensaba que era genial, como si fuera un adulto divertido que dirigía las actividades. Es curioso cómo el tiempo y la experiencia pueden cambiar la forma en que ves las cosas. En fin, en aquel entonces, no se me pasó por la cabeza que hubiera algo raro en él. Nos dijeron que, por alguna razón, Daniel iba a dejar el hotel en una semana. Nadie explicó por qué y realmente no me importó ni pensé demasiado en ello en ese momento. Simplemente me pareció un detalle pequeño y sin importancia. El último día en el hotel, perdí mi celular. Era un teléfono azul brillante, de esos con la ruedita giratoria, por si alguien lo recuerda. Inmediatamente les dije a mis padres que no lo encontraba. Como ya era el segundo teléfono que perdía ese año, mi mamá se enojó mucho. Me dijo que si no lo encontraba, me castigaría. Así que corrí por todo el hotel tratando de encontrarlo. Incluso fui al club infantil para ver si alguien lo había encontrado. Normalmente, el club infantil estaba lleno de niños jugando y divirtiéndose, pero esta vez estaba extrañamente silencioso y vacío. Daniel era el único allí,
sentado solo en un sofá. Me acerqué a él y le pregunté, «Oye, Daniel, ¿has visto mi celular por casualidad?» Daniel me miró y dijo, «Ah, así que es tuyo». Sí, lo encontré y lo puse en la sección de objetos perdidos en el sótano. Está un poco apartado, pero ven conmigo y te mostraré dónde está. En ese momento, no pensé en nada más. Solo quería recuperar mi celular. Sin sospechar nada, seguí a Daniel sin cuestionar mientras me guiaba hacia la parte trasera del hotel. Caminamos unos 3 minutos hasta llegar al pie de una escalera que conducía al sótano. Estábamos en una zona trasera del hotel donde no había nadie más. Las paredes eran de concreto sin pintar, y parecía más un almacén que un lugar donde se guardarían objetos perdidos. Estaba oscuro y me dio una sensación inquietante. Daniel asintió y mantuvo la puerta abierta, haciéndome señas para que bajara las escaleras. Por un momento, estuve a punto de dar un paso adelante, pero entonces algo dentro de mí despertó de repente. Tal vez fue instinto, tal vez fue miedo, o tal vez simplemente tuve suerte, pero sentí en el fondo que algo no estaba bien. Antes de que Daniel pudiera decir o hacer algo, grité, «No importa, creo que lo dejé con mi mamá», y corrí lejos de las escaleras, de vuelta al vestíbulo del hotel. Estaba realmente asustada porque algo en esa situación me parecía muy mal. Para una niña que siempre veía lo bueno en las personas y confiaba en todos, esta sensación era muy significativa. Traté de calmarme y decidí que necesitaba investigar un poco más. Así que me acerqué a la conserje del hotel y le pregunté dónde estaba la sección de objetos perdidos. La amable señora de la recepción me dijo que los objetos perdidos estaban allí mismo, en su escritorio. Luego me preguntó qué tipo de teléfono había perdido. Cuando le dije que era un teléfono plegable azul, sonrió aún más y lo sacó de una caja debajo de su escritorio. «Alguien lo entregó aquí antes», dijo, entregándome el teléfono. «Espere, ¿está diciendo que la sección de objetos perdidos no está en el sótano?» Ella me miró con amabilidad y dijo, «No, cariño. El sótano está en construcción en este momento. Lo están remodelando». Al escuchar eso, se me hizo un nudo en el estómago. Todo lo que acababa de pasar con Daniel empezó a tener sentido, y me di cuenta de lo cerca que había estado de un peligro real. En ese momento, compartía habitación con mi prima, y fue la única persona a la que le conté lo que pasó. Pero como solo tenía 8 años, creo que la asusté mucho con mi historia. Ahora tengo 26 años, y todavía recuerdo ese momento y me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera bajado al sótano con Daniel? Siento que fue uno de los momentos más importantes de mi vida, y me alegro mucho de haber sabido salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Cuando estaba en la maestría, trabajaba los fines de semana para una empresa de retiro de basura. Nuestro trabajo consistía en deshacernos de muebles viejos, electrodomésticos rotos y cualquier otra chatarra de la que la gente quisiera deshacerse. Trabajábamos principalmente en barrios llenos de familias y jóvenes profesionales que vivían en casas bonitas. Y debido a esto, aunque teníamos que entrar en las casas de extraños todo el tiempo, nunca me sentí incómodo o preocupado por mi seguridad. Eso fue cierto hasta una tarde, cuando conseguimos un trabajo que se sintió como el comienzo de una mala película de terror. Conducimos por un largo camino de entrada hasta la casa, y una vez que salimos, mi compañero de trabajo y yo comenzamos a llenar algunos papeles. Este era el presupuesto que le dejaríamos al cliente una vez que termináramos. Después de que terminamos el papeleo, levantamos la vista y vimos a nuestro cliente parado justo afuera de la ventana del lado del conductor, mirando fijamente dentro de nuestra camioneta. No había dicho nada, y ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que se había acercado. Medía aproximadamente 1,80 metros con una complexión ancha, pero también usaba lentes, tenía piel pálida, canas y estaba ligeramente encorvado. Mantuvo las manos detrás de la espalda todo el tiempo, y cuando finalmente habló, su voz fue muy baja, casi como un susurro. No parecía amenazante, pero la forma en que se quedó allí parado en silencio se sentía extraña, e hizo que toda la situación se sintiera un poco rara. Hasta el día de hoy,
No estoy realmente seguro de por qué se sentía tan inquietante. Tal vez fue su expresión vacía, o la forma en que nos miraba sin parpadear. Había algo extraño en él, y entrar en su casa solo empeoró las cosas. La casa tenía la misma sensación espeluznante que su dueño. Estaba oscuro por dentro, con poca luz y completamente silencioso, y era obvio que vivía solo. Todo en la casa, la decoración, los muebles y los accesorios parecían de la década de 1970, y parecía que no tenía interés en actualizar nada. Creo que mencionó que heredó la casa de su madre. Ahora, la parte más extraña era una piscina cubierta vacía en medio de la casa. Para empeorar las cosas, el objeto que quería que nos lleváramos estaba en el rincón más alejado de su sótano. Le explicamos cómo agendar una cita si quería seguir adelante, le dimos el presupuesto por escrito y salimos de ese sótano lo más rápido que pudimos. Una vez que regresamos a la camioneta, me volví hacia mi compañero de trabajo de inmediato y le dije que no volvería a la casa de este hombre si decidía contratar el servicio. Mi compañero estuvo de acuerdo conmigo, lo que me hizo sentir mejor, porque significaba que no solo estaba imaginando cosas. Él también pensó que definitivamente había algo extraño en el hombre, y se sintió incómodo todo el tiempo que estuvimos allí. Decidimos que debíamos llamar a nuestro jefe y contárselo. No queríamos que nadie más sintiera la misma rareza que nosotros. Fue la forma en que se paró, la forma en que nos miró y lo silencioso que estaba todo lo que lo hizo inquietante. Había una sensación de inquietud, como si algo no estuviera bien, y ambos lo sentimos. Aunque nada sucedió, creo que si fuera mayor y más cuidadoso, no lo habría seguido a su casa. Creo que todos tenemos un instinto natural para mantenernos a salvo. Y ese día, probablemente debería haber escuchado más mis propios instintos. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.